Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy determinamos la variable de estudio y elaboramos encuestas sobre el quechua. Este video va dirigido especialmente para los alumnos de tercer año de secundaria que vienen llevando sus clases por el programa Aprende en Casa. Desarrollaremos el problema de la semana 18, específicamente del día 3. Empecemos. Realizamos un estudio sobre nuestra lengua originaria, el quechua. Según datos del Ministerio de Educación del 2013, en el Perú el quechua es considerado una lengua vital, aunque muchas de sus variedades en realidad estén en peligro de desaparecer. Hubo ciertamente una disminución significativa de la importancia relativa del quechua como idioma en el país. Al inicio del siglo XX, 60% de la población era quechua hablante, en tanto que a inicios del siglo XXI solo es el 15%, pero en términos absolutos hay más quechohablantes en el 2014 que los que había en 1876. Si los estados no adoptan políticas y estrategias firmes y duraderas, es probable que más del 50% de los cerca de 7.000 idiomas que se hablan en el mundo desaparezcan en pocas generaciones. El 96% son lenguas habladas por apenas el 4% de la población mundial. En el Perú hay avances importantes y también grandes desafíos. No están a salvo todas las lenguas de los 47 idiomas considerados como oficiales. Se calcula que 17 están en serio peligro de extinción por la mínima cantidad de hablantes. Hay que tomar medidas urgentes para proteger las lenguas y evitar que tengan el mismo destino de por lo menos 37 lenguas habladas en el territorio peruano que desaparecieron. Es relevante la iniciativa del Ministerio de Cultura mediante el Instituto de Radio y Televisión, que está ampliando su programación con noticieros en quechua y aymara. Desde luego, se pueden citar muchos más ejemplos que dan cuenta que hay un camino abierto, pero es fundamental fortalecer las políticas y estrategias y armonizar la institucionalidad con la participación y corresponsabilidad social para su plena implementación. El reto recoge información sobre qué factores influyeron en la disminución de la cantidad de personas quechohablantes al inicio de este siglo. Para resolver este reto realizamos una investigación aplicando estadística y tendremos en cuenta los siguientes pasos. Paso 1. Elige y delimita cuidadosamente tu población de interés. Paso 2. Selecciona la muestra. Y paso 3. Elabora y aplica la encuesta. Ejecutamos las actividades. Paso 1. Elige y delimita cuidadosamente tu población de interés. Para poder seleccionar la población es necesario recordar algunos conceptos básicos, como la población y variable estadística. 1. Población es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación. El universo o población puede estar constituido por personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales, entre otros. Cada elemento de la población se denomina individuo. Ejemplo, ¿cuál es la población en el reto planteado? La población son los 31.237.385 habitantes del Perú, según el censo del 2017. 2. Variable estadística. Es la propiedad, característica o cualidad de una población que puede ser medida. Adopta diferentes valores en cada uno de los casos de un estudio. Puede ser cualitativa o cuantitativa. Como apreciamos en este gráfico, tenemos la variable y se divide en dos, cualitativa y cuantitativa. A la vez, cualitativa se divide también en dos, puede ser nominal u ordinal. La cuantitativa también se divide en dos, que puede ser discreta o continua. Ahora vamos a recordar las variables cualitativas y las variables cuantitativas. A. Variables cualitativas son aquellas que expresan características o cualidades y no pueden ser medidas con números. Entre ellas distinguimos la nominal, que son aquellas variables que no siguen ningún orden específico, por ejemplo, el estado civil de una persona, el distrito de procedencia, el candidato de su preferencia, profesión, etc.
Algunas veces las variables como hombre y mujer se pueden representar con números como 0 y 1, pero no por eso son variables cuantitativas. Cuidado con casos como estos. Ordinal son aquellas que siguen un orden o jerarquía, por ejemplo, el nivel socioeconómico, alto, medio o bajo, posición en la que llega un corredor en la prueba de 100 metros planos, grado de escolaridad, nivel de satisfacción de un servicio, etc. B. Variables cuantitativas. Toman valores numéricos, entre ellas distinguimos discretas y continuas. Las discretas no pueden tomar valores intermedios entre dos valores posibles consecutivos. Asume un número contable de valores, por ejemplo, el número de hijos de una familia, número de libros vendidos en una librería, etc. Las continuas es aquella que puede asumir un número incontable de valores. Pueden tomar valores intermedios entre dos valores tan próximos como deseemos. Por ejemplo, el peso o talla de una persona, el tiempo de viaje al centro de trabajo, etc. Después de haber recordado sobre las variables en el estudio a realizar sobre las razones por las que los hablantes del idioma quechua disminuyeron al inicio del presente siglo, concluyo que las variables de estudio corresponden a la variable cualitativa nominal. Paso 2. Selecciona la muestra. Cuando el número de individuos de la población es muy grande o no podemos acceder a ella por alguna razón, tomamos una parte de ella. Esa parte que tomamos de la población se denomina muestra. 3. La muestra es un subconjunto de la población y tiene que ser representativa de la misma. Si queremos conocer a toda la población, aplicamos un censo. Sin embargo, solemos hallar una muestra cuando no es posible hacer un censo y este es nuestro caso. 4. Tipos de muestreo. Es importante definir la muestra si queremos recopilar datos precisos. Para ello, se puede aplicar diferentes tipos de muestreo. Pueden ser muestreo probabilístico o muestreo no probabilístico. A. Muestreo probabilístico. Se basan en el principio de equiprobabilidad, es decir, todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Aseguran la representatividad de la muestra extraída y son los más recomendables. Encontramos los siguientes tipos. Muestreo aleatorio simple. El procedimiento empleado es el siguiente. 1. Se asigna un número a cada individuo de la población. 2. A través de algún medio mecánico, por ejemplo, bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios generados con una calculadora u ordenador, etc. Se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de muestra requerida. Siguiendo con nuestro reto, una manera para definir la muestra, digamos que queremos entrevistar a 100 personas, es hacer uso del método aleatorio. Debemos obtener los nombres de las 100 personas a las que encuestaremos. Por ejemplo, vemos este gráfico y tenemos al Perú, que la población lo vamos a determinar N mayúscula, es igual a los 31.237.385 habitantes en el Perú al 2017. Y como vemos, estamos utilizando el método aleatorio, donde elegimos nombres de 100 peruanos para la muestra n minúscula, que viene a ser n igual 100. Y como pueden observar, de esta manera hemos sacado nuestra muestra. Para el muestreo aleatorio sistemático, este método se enfoca en determinar grupos de igual cantidad de individuos, elegir uno o más individuos de cada uno de los grupos determinados, representando la posición que ocupan en cada grupo. Por ejemplo, se elige a la quinta persona de cada grupo. Siguiendo con el reto propuesto en la situación, una manera de determinar la muestra sería ordenar la población total del país o del lugar que hayamos determinado para este ejercicio. Los podemos ordenar por orden alfabético, empezando desde la primera letra del apellido. Como se quiere una muestra de tamaño n igual 100, se divide al total de la población, que son 31.237.385 habitantes,
entre 100 y se obtienen los grupos aplicando la siguiente fórmula. K es igual a N mayúscula, que es la población, sobre N minúscula, que viene a ser la muestra, donde N sabemos que son los 31.237.385 habitantes, sobre el N, que es igual a las 100 personas que vamos a tomar de la muestra. Reemplazamos en la fórmula, entonces ponemos que K es igual a 31.237.385 sobre 100. Entonces K sería igual a 312.373,85. Entonces, redondeando, K sería igual a 312.373. Entonces se formarán 100 grupos de 312.373 personas cada uno, ordenadas en forma secuencial. Después de definir K, se selecciona un nombre de cada grupo. Por ejemplo, se selecciona a la persona que se ubica en el quinto lugar de cada grupo. Ahora vamos a observar un gráfico donde podemos observar más fácilmente lo antes explicado. Este gráfico, como ven, está dividido en tres partes. En la primera parte está la población total del Perú. La segunda parte es la fórmula que ya hemos explicado para saber qué cantidad iba a haber en cada grupo. Y la tercera parte están ya los grupos, ¿no? Tenemos que separar 100 grupos de 312.373 personas. Y en cada grupo vamos a seleccionar a la persona del quinto lugar. Ahora veremos el muestreo aleatorio estratificado. Este es un método en el cual una población grande se divide en dos o más subgrupos o estratos que no se superponen y que representan a toda la población en conjunto. La estratificación puede basarse en una amplia variedad de atributos o características de la población como edad, género, nivel socioeconómico, ocupación, etc. La muestra estratificada se obtiene seleccionando una muestra simple aleatoria de cada subgrupo o estrato. Para seleccionar la muestra de nuestro reto, según este método, realizaré los siguientes procedimientos. Dividir la población de los 31.237.385 habitantes peruanos en estratos. Los estratos seleccionados son hombres y mujeres. Se sabe que 15.868.592 son mujeres y que 15.368.793 son hombres. A cada estrato, hombre y mujer, por separado, se le aplica un muestreo aleatorio simple para seleccionar un grupo de hombres y un grupo de mujeres. El grupo de hombres y el grupo de mujeres serán los integrantes de la muestra de la investigación o estudio. Ahora vamos a observar un gráfico que está dividido en tres partes para poder entender mejor lo antes explicado. La primera parte es la población total del Perú. La segunda parte es la población se divide en estratos, mujeres y hombres. La tercera parte, de cada estrato se selecciona integrantes para la muestra. Tanto para las mujeres como para los hombres utilizamos la aplicación de un muestreo aleatorio simple. La muestra representa proporcionalmente los estratos de la población. Ahora veremos el muestreo aleatorio por conglomerados. Los métodos presentados hasta ahora están pensados para seleccionar directamente los elementos de la población, es decir, que las unidades muestrales son los elementos de la población. En el muestreo por conglomerados, la unidad muestral es un grupo de elementos de la población que forman una unidad, a la que llamamos conglomerado. Por ejemplo, las unidades hospitalarias, los departamentos universitarios, una caja de determinado producto, etc. Son conglomerados naturales. También se pueden utilizar conglomerados no naturales, como por ejemplo las urnas electorales. Cuando los conglomerados son áreas geográficas, suele hablarse de muestreo por áreas. El muestreo por conglomerados consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto número de conglomerados, el necesario para alcanzar el tamaño muestral establecido, y en investigar después todos los elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos. Este tipo de muestreo es muy importante porque nos puede facilitar la tarea de seleccionar la muestra, según las zonas geográficas en el país. Ahora vamos a observar un gráfico dividido en tres partes para poder entender mejor lo antes explicado. La primera parte está toda la población del Perú. La segunda parte se elige usualmente y aleatoriamente una parte de los conglomerados.
Como podemos observar, hemos elegido un número de muestra de cada departamento. Por ejemplo, para Amazonas hemos elegido 4, Ancash 12, Apurímac 4 y así sucesivamente para cada departamento, y en total hemos elegido 312. Entonces, en la tercera parte decimos que entrevistamos a 312 peruanos que representan a cada departamento o conglomerado. B. Muestreo no probabilístico. El muestreo no probabilístico es una técnica en la cual el investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo en lugar de hacer la selección probabilísticamente. A diferencia del muestreo probabilístico, donde cada miembro de la población tiene una posibilidad conocida de ser seleccionado, en el muestreo no probabilístico, no todos los miembros de la población tienen la oportunidad de participar en el estudio. El muestreo no probabilístico es más útil para estudios exploratorios como la encuesta piloto, una encuesta que se implementa en una muestra más pequeña en comparación con el tamaño de muestra predeterminada. Este muestreo se utiliza donde no es posible extraer un muestreo de probabilidad aleatorio debido a consideraciones de tiempo o costo. Paso 3. Elabora y aplica tu encuesta. Para elaborar la encuesta debemos tener en cuenta que las preguntas siempre deben estar relacionadas con la meta del estudio y cumplir con los objetivos del estudio o investigación. El tipo de pregunta para una encuesta tiene que ser muy relevante y tener una real coherencia con el estudio. Ayuda a preguntarnos ¿cómo esa pregunta me ayuda a lograr el objetivo de mi investigación? Las preguntas para el estudio sobre nuestra lengua originaria, el quechua, serían: pregunta 1. ¿Hablas quechua desde que eras niño o niña? ¿O tienes algún antepasado que hablaba quechua como lengua materna? Las alternativas son sí y no. Pregunta 2. A inicios de este siglo XXI, el porcentaje de quechuahablantes en el Perú fue menos que en el pasado. ¿Cuál crees que es el principal motivo por el cual la cantidad de quechuahablantes disminuyó al inicio de este siglo XXI? Tenemos 5 alternativas. A. La migración de quechuahablantes del campo a la ciudad. B. La enseñanza en el colegio no es en quechua en todos los grados. C. La mayoría de los medios de comunicación no tienen transmisiones en quechua. D. La vergüenza de hablar quechua. E. Otro motivo. Escribe cuál de forma breve. Finalmente, la encuesta a aplicar es la siguiente. Como podemos observar, debemos poner la edad del entrevistado o entrevistada. Ellos deben de llenar cuántos años tienen y hemos puesto las 2 preguntas que ya hemos visto anteriormente. Bueno amigos, eso sería todo por este video. Si te gustó y te ayudó a poder resolver tu tarea, te invito a suscribirte, comentar, regalarme un like, activar la campanita para que estés atento cada vez que yo suba un video, y también te invito a compartir este y todos mis videos con tus amigos para que ellos también puedan desarrollar las tareas que le dejan en el colegio y en el programa Aprende en Casa. Conmigo será hasta otro video. Hasta pronto.